Bien, entonces, vamos a continuar con la segunda parte del tema de metabolismo de lípidos. Esta parte corresponde a los procesos de biosíntesis, en general de los lípidos, como son los biosíntesis de ácidos grasos, la biosíntesis de triglicéridos, la síntesis de los ácidos grasos insaturados que puede sintetizar el ser humano, la síntesis de esfingolípidos y la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos y prostaciclina. Este tema es muy importante ya que el ser humano, de manera general, como hemos señalado, tiene gran capacidad de sintetizar lípidos o en forma general de sintetizar grasa y de que se pueda acumular en grandes cantidades en el tejido adiposo. También puede acumular grasa en el hígado, como vamos a ver, producto de un gran consumo o consumo de grandes cantidades, sobre todo de carbohidratos, glucosa y la fructosa. Asimismo, puede sintetizar también buena cantidad de colesterol. Y esa situación, como ya hemos revisado, es de cuidado, ya que está relacionado la obesidad a todas las enfermedades y la del colesterol, sobre todo a enfermedades cardíacas. Dicho ello, entonces, vayamos a ver nuestras competencias. Número uno, explica la importancia de la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos en cada uno de los tejidos del ser humano. Dos, describe la síntesis de ácidos grasos poliinsaturados a partir de ácidos grasos esenciales. Explica las alteraciones como el hígado graso y la hipercolesterolemia. Y cuatro, describe la síntesis de fosfolípidos, esfingolípidos y prostaglandinas. Eh, Primero vamos nosotros a tocar entonces lo que es la síntesis de grasos. Vayamos viendo, por favor, que cuando el hígado, que es el que sintetiza la mayor cantidad de ácidos grasos, lo primero que va a fabricar es ácido palmítico. El producto de la síntesis de grasos, como estamos viendo, es el ácido palmítico. ¿Pero por qué ocurre? ¿Qué ocurre la síntesis de grasos? Esta situación bioquímica va a ser disparado, miren, la síntesis cuando nosotros vamos a consumir una gran cantidad de alimentos, como se ha visto en la digestión de carbohidratos. Entonces, cuando se van a elevar los niveles de glucosa en sangre, para que podamos entender, ellos van a ingresar a todos los tejidos. Fíjense, corazón, cerebro, hígado, riñón, páncreas. Pero los tejidos que no puede ingresar esta glucosa es al músculo esquelético y al tejido adiposo. Es decir, entonces la glucosa que se ha ido elevando producto de la buena alimentación o el estado de haber consumido alimento después de la comida, la glucosa puede ingresar casi sin ningún problema a todos los tejidos, ¿sí? Pero no puede ingresar entonces al músculo esquelético y al tejido adiposo. Esta glucosa que se eleva puede llegar a un máximo en condiciones normales a 145 miligramos por ciento en condiciones normales. Por eso se dice entonces que cada vez que uno ingiere comida, nosotros pasamos por estados de hiperglicemia, pero que no exceden del valor de 145 miligramos por ciento. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Esta glucosa que ingresa a diversos tejidos va a ingresar al páncreas, a la porción endocrina que está en la parte marginal, en los islotes del Langerhans, donde hay cuatro tipos de células alfa, beta, gamma, delta. Las células beta se encargan de la síntesis y producción de insulina. De tal manera, como pueden notar ustedes, entonces, aquí hemos esquematizado una célula. Cuando la glucosa ha ingresado, miren, a la célula, se genera todo este tipo de procesos, la vía glicolítica, el ATP que propicia la liberación de potasio. Aquí hay un proceso de despolarización que permite entonces el ingreso de calcio. ¿Qué va a hacer este calcio? Va a propiciar, miren, el movimiento de las vesículas que han almacenado, están almacenados aquí, insulina, para que se pueda liberar a través de la activación de los microtúbulos. Entonces, en palabras sencillas, lo que ha pasado es que la glucosa ha propiciado la liberación de insulina. Miren, esto está ocurriendo en el estado bien alimentado. ¿Estamos bien? Entonces, la glucosa estimula o propicia la liberación de la insulina cuando está elevada. Muy bien, ¿y qué va a pasar ahora? Esta insulina va a viajar por todas las células, va a llegar a todas las células, en este caso
hígado, perdón, especialmente al músculo esquelético en todas las células, va a interaccionar con su receptor. Miren, ahí está interaccionando y va a haber toda una cascada de señales, primero que va a permitir la apertura de transportadores para la glucosa, para que ingrese, miren, al músculo esquelético y al adiposo. De esta forma, entonces, es que va a ir disminuyendo los niveles de glucosa en sangre, porque la insulina está propiciando que la glucosa ingrese al músculo esquelético y al adiposo. En todas las células, por esta interacción también de la insulina con su receptor, digamos por el lado derecho, va a activar una serie de señales también relacionadas con proteínas, hasta llegar finalmente a una proteína fosfatasa. ¿Qué va a hacer esa fosfatasa? Va a defosforilar todas las enzimas. Y como ya se vio anteriormente, entonces en el caso de la defosforilación de la glucógeno sinteasa, ello va a propiciar la síntesis de glucógeno. Como está ingresando esta glucosa, se va a ir a formar glucógeno, como ya se vio. De igual forma, entonces, ahora vamos a ver cómo la insulina, al desfosforilar una enzima regulatoria importante, que es la acetilcoenzima carboxilasa, al desfosforilarse, va a propiciar la síntesis de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque está ingresando, por ejemplo, en el caso del hígado y el tejido adiposo, la glucosa. ¿Sí? Eso es entonces lo que va a hacer la insulina. ¿Ya? Propicia, en este caso, la síntesis de ácidos grasos por un proceso de defosforilación. Ahora bien, ¿dónde ocurre la biosíntesis de ácidos grasos? ¿Dónde va a ocurrir? En mayor cuantía en el hígado. El hígado, todos los carbohidratos que llegan van a convertirlo en ácidos grasos. También va a sintetizar la glándula mamaria, pero en la época de lactancia, para conformar el componente de la leche, que tiene también grasa. Más o menos poco va a ser el tejido adiposo. Comparado con el hígado, obviamente, el hígado se te va a sintetizar. La flecha está señalando entonces la diferencia que hay en cuanto a lo que es zinc. Lo que queda, miren, pendiente, ¿no? Está investigando, porque hay algunos artículos que han deducido que también el cerebro realiza la síntesis de grasas, porque recuerden que hemos señalado que el caso del cerebro no ingresa, los ácidos grasos no pueden pasar, y si pasan en el caso de los niños, es un bajo porcentaje. En el adulto, algunos señalan nada, otros dicen casi nada, un poco, 2%, 3% de la grasa puede ingresar al cerebro. Pero en buena cuenta, entonces no entra ácidos grasos al cerebro. Entonces, si hay una renovación, muerte de neuronas, muerte de células que forman parte del encéfalo, ¿cómo hace en todo caso el cerebro para poder sintetizar o recuperar la grasa que se ha perdido por muerte de neuronas, por ejemplo? Entonces tiene que sintetizar, ¿verdad? Entonces, eso está en especulación todavía porque no hay investigación, pero el hecho es que ahora ya se sabe que el cerebro puede regenerarse, no en un alto porcentaje, un pequeño, pero necesita en procesos de recuperación que se ha visto en cierto tipo de pacientes. Veamos entonces, de manera general, que el precursor más abundante para la síntesis de ácidos grasos es el almidón, que va a formar glucosa, y sobre todo la fructosa. ¿Ya? La fructosa es el que va a servir para la síntesis. En esta figurita podemos notar el esquema general de esta síntesis, desde glucosa y fructosa, que ya señalamos entonces que la fructosa se pasa, ¿no?, de la vía glicolítica de la regulación de la fosfatasa, forma piruvato, el piruvato ingresa a la mitocondria, se descarboxila oxidativamente, el acetilcoenzima que se forma ingresa al ciclo de Krebs para formar energía, pero miren, en este caso, como es abundante la cantidad de glucosa o fructosa que se ha degradado, se va a formar citrato, miren, el cual va a salir al citoplasma por esta enzima que se llama citratoliasa, va a desdoblar a citrato en acetato y así acetilcoenzima. Y entra a actuar entonces esta enzima regulatoria, que es la acetilcoenzima carboxilasa, que es la que se va a defosforilar, como he mostrado ahí por la acción o estimulación de la insulina. Defosforilado esta enzima, va a ir formando a partir de acetilcoenzima malonilcoenzima. Vamos a ver entonces que el principal donador de dos carbonos para que se vaya armando el ácido graso de 16 va a ser el malonil, para que finalmente
se convierta esto en ácido palmítico. Entonces, esta es la enzima regulatoria que está determinando la síntesis, en este caso de ácidos grasos. La insulina lo ha defosforilado, por lo tanto, esta enzima empieza a trabajar. Obviamente también hay otros reguladores que se llaman alostéricos, como el caso del citrato, miren, que está saliendo en buena cantidad, que van a estimular a esta enzima. Sabemos entonces que los procesos de regulación pueden ser dados por fosforilación o desfosforilación de enzimas, por, en este caso, estimulación o inhibición por efectores alostéricos. En este caso, el citrato lo que va a hacer es estimular a la acetilcoenzima. ¿Por qué? Porque está formándose en grandes cantidades o está llegando en grandes cantidades al citoplasma. Hay que recordar, de todas maneras, siempre, miren, que en estas épocas, la mayor cantidad de ácido palmítico que se va a formar va a provenir de la fructosa, o sea, hay un consumo excesivo, entonces, de estos productos que contienen jarabe de maíz rico en fructosa, como son las bebidas gaseosas, los chocolates, los caramelos, las tortas, etcétera, etcétera. Obviamente también porque solemos consumir grandes cantidades de almidón. Nuestra alimentación contiene bastante arroz, papa, camote, chuño y fideos, y eso es almidón que se va a degradar en proceso de la digestión a glucosa, que también entonces puede servir como precursor para la síntesis de ácido palmítico. En la célula también el ácido palmítico se puede alargar. Vamos a ver que se va a elongar a 18, 20 o 20 carbonos. Lo otro que tenemos que mostrar en forma resumida aquí es que cuando se va a sintetizar el ácido palmítico, se va a requerir mucha energía, miren, ATP. Es decir, entonces, que si nosotros consumimos en exceso carbohidratos, como está en exceso, el camino que le va a quedar, como hemos visto sobre todo a nivel hepático, es convertirse en ácido palmítico. Por lo tanto, se va a gastar mucha energía por gusto, porque está llegando demasiado carbohidrato al hígado. ¿Sí? Y de igual forma, miren, el NADPH, NADP reducido. Entonces, el NADP reducido es una forma activa de la niacina, pero nosotros hemos visto también aquí de que el NADP es muy importante para el mantenimiento en forma reducida del glutatión, ¿verdad? ¿Y para qué servía el glutatión? ¿Alguien recuerda, por favor? Antioxidante. Para, Antioxidante. ya, ¿qué más? ¿Para qué más? ¿Protección de qué? ¿Cuál era la función más importante del glutatión? Eso hay que tenerlo presente, por favor. ¿Se acuerdan del glóbulo rojo? ¿Lo vieron eso en la vía del fosfogluconato? Que una de las funciones importantes que tiene la vía del fosfogluconato es la producción de NADP reducido. Pero esto, ¿para qué era más importante? Como estamos viendo ahora, para los procesos de biosíntesis. Pero la otra función importante es para mantener reducido el glutatión. ¿Y para qué sirve el glutatión? Para mantener estable la membrana del glóbulo rojo, del eritrocito. Eso es lo otro que es bastante importante. Entonces, usted puede imaginar que si está gastando demasiado NADP reducido, entonces probablemente le vaya a faltar este NADP reducido para reducir el glutatión y podría estar peligrando también los glóbulos rojos o eritrocitos. Porque el glutatión, si se mantiene reducido, es gracias a la producción del NADP que se produce en la vía de fosfogluconato. Entonces, eso nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando entonces se está consumiendo demasiado carbohidrato. No solamente porque se forma grasa, que se va a ir acumulando en el tejido adiposo, vamos a ver cómo lo exporta el hígado, sino más bien porque se va a gastar bastante energía y esta forma activa de niacina, el NADP reducido. Entonces, ahora vamos a ver con detalle para resaltar algunas cosas importantes de este proceso de síntesis. En realidad, hay que recordar el cuadro anterior. Entonces, la primera reacción lo va a realizar la enzima regulatoria que se llama acetilcoenzima carboxilasa. Esta acetilcoenzima carboxilasa, como hemos señalado, está regulado por sustrato, como el citrato que hemos hecho el estímulo, pero sobre todo por la
el estado de fosforilación que realiza la insulina. La insulina lo va a desfosforilar y esta enzima empieza entonces a trabajar. ¿Qué más? Necesita de una vitamina, biotina. La biotina es el que va a captar, miren, al CO2. Lo ponemos en forma de bicarbonato. Entonces, en una primera reacción donde va a tener la enzima, el puesto en la biotina, la enzima lo que va a hacer es captar al CO2 como estamos mostrando aquí. Pero para esto va a utilizar energía en forma de ATP. Eso va a ser en una primera reacción la introducción del CO2 al centro activo de la enzima, pero este se va a unir a la biotina. Luego, lo que va a hacer la enzima, miren, va a tomar a la acetilcoenzima A y lo va a condensar con el CO2. Una molécula de dos carbonos se condensa con un carbono que es el CO2 para formar una de tres que se llama malonilcoenzima. Veamos entonces que en el caso del malonil, el CO2 se ha introducido para formar el grupo carboxilo. Entonces, esto es muy importante porque el malonil, como vamos a ver, se va a convertir en el donador de dos carbonos para que se vaya formando el futuro ácido palmítico. ¿Qué tenemos que recordar aquí? Que el acetilcoenzima carboxilasa está activo en estado de fosforilado, necesita de la vitamina biotina y también de ATP, necesita de energía. Y a partir de una molécula de dos carbonos, que es la acetilcoenzima, forma uno de tres, que es el malonilcoenzima. ¿Recordamos, por favor? Y uno dice, pero ¿por qué no ocurre en este momento la beta oxidación? ¿Por qué no se están oxidando? ¿Por qué está ocurriendo en este momento solo la síntesis en estado bien alimentado? Hemos visto entonces, esto está regulado por insulina. ¿Y por qué no está ocurriendo la beta oxidación? Porque en este momento que está elevado la insulina, está disminuyendo la adrenalina. Pero además, miren, este malonilcoenzima que se está produciendo en buena cantidad va a ser efector alostérico negativo de la carnitina aciltransferasa 1. No sé si lo recuerdan. La carnitina aciltransferasa 1. Entonces, miren, hay procesos de regulación por fosforilación y desfosforilación y también, como estamos viendo, la presencia de estos efectores alostéricos, ¿no? Entonces, la producción de uno u otro hace que una vía de pronto no se realice. En este caso, entonces, el malonilcoenzima inhibe, inhibe a esta proteína, a esta enzima que se llama CAT1, carnitina aciltransferasa 1, como hemos visto entonces, está presente o mirando para el citoplasma. Entonces, se ha formado malonilcoenzima. Ahora lo que viene es la acción de una proteína bien grande, la ácido graso sinteasa. Entonces, miren, aquí estamos colocando el grupo de enzimas que forman parte de esta proteína grande. Presenta, miren, dos unidades, una de acá arriba y la otra de abajo. Ella es producido por un solo gen, pero que cada sector de la proteína que se ha formado va a especializarse en una función. Entonces, todas las proteínas aquí están juntas, como estamos señalando, porque es producto de un solo gen. No es como el caso de la beta-oxidación, donde las proteínas o las enzimas que hacen la beta-oxidación son genes diferentes. En cambio, aquí es un solo gen, miren, que por sectores se ha especializado para realizar un mecanismo catalítico. Y tenemos entonces 6 actividades enzimáticas. No estamos diciendo 6 enzimas, sino 6 actividades. ¿Por qué? Porque todos ellos es producto o es una sola proteína, una sola secuencia, mejor, ¿ya? Pero que por ciertos sectores se han especializado en realizar una actividad enzimática. Tenemos entonces cetoacil sintetasa, que tiene una cisteína que tiene libre el átomo de azufre, vamos a ver, para unir a la acetilcoenzima, la malonil transacilasa, MT, cetoacil reductasa, CR, hidroxiacil deshidrasa, HD, enoil reductasa, ER y acetil transacilasa AT. Entonces, esto es importante, miren, reconocer que solamente una proteína va a realizar la síntesis del ácido palmítico, pero que tiene dividido en 6 actividades. Tenemos entonces en la parte superior una unidad y en la parte inferior la otra unidad. Se puede imaginar entonces que esta es una proteína muy grande.
¿Qué más? Tiene una proteína central o un sector de toda la proteína que se llama ACP. ¿Qué cosa es ACP? Proteína transportadora de grupos acil. Y esta tiene a otra forma activa del ácido pantoténico. Si ustedes recuerdan, una forma activa del ácido pantoténico es la coenzima A. Esta es la otra forma activa, la 4-fosfopanteína, que también tiene, miren, un átomo de azufre libre para poder interactuar o unir allí al malonil coenzima A. Entonces, estas son las características que tiene el ácido graso sinteasa. Veamos entonces cómo es la síntesis. Miren, primera reacción, se va a unir el acetilcoenzima, un acetilcoenzima por la acetiltransacilasa, y lo hace, miren, en esta enzima, en la cetoacil sintetasa. Miren, ahí está, unido, ¿sí? En la primera reacción. En la segunda reacción, malonil transacilasa va a unir al malonilo en el azufre del ACP, de la proteína transportadora de grupos acilo. Y miren, ya tenemos al frente los dos para que se puedan condensar el acetil unido a la proteína y el malonil unido al ACP. Tercera reacción, va a actuar la cetoacil sintetasa. Fíjense entonces, miren cómo se ha trasladado el acetil aquí para unirse con el malonil, pero el grupo carboxilo, que ha sido introducido al comienzo por la acción del acetilcoenzima carboxilasa, se libera en forma de CO2. Entonces uno dice, ¿para qué se ha hecho tanto trabajo? Pues es una especie de cebador, cebo. La única forma que el acetil se pueda unir al malonil es que tenga el grupo carboxilo, o sea, que no sea acetil, sino malonil. Es una especie de cebo para que se pueda formar el enlace. Entonces se va a formar ahora una molécula de 4 carbonos que está unido al ACP, que se denomina en este momento acetoacetil-ACP. Después el resto de reacciones, ustedes se dan cuenta, son reacciones de reacomodo, para que se pueda, en buena cuenta, pueden ver aquí este doble enlace, el segundo átomo de carbono, se pueda convertir simplemente en enlaces simples, que no esté unido al oxígeno, ¿no? Para formar ya el futuro ácido graso. Somos entonces simplemente reacciones de reacomodo de enlaces y valencias. Entonces aquí tenemos la siguiente reacción, cetoacil reductasa, donde va a utilizar, miren, el NADP reducido, por eso decíamos, se utiliza mucho NADP, se oxida, vamos a formar el beta-hidroxibutiril ACP. Luego, esta es una reacción de reducción. Luego va a eliminarse una molécula de agua, ¿no? Por la hidroxiacil deshidrasa, para formar trans-delta-2-butenoil ACP. Y en esta reacción, otra reductasa que utiliza otra vez NADP reducido, ya va a formar el butiril ACP. Esta es la última reacción, entonces, donde se va a formar un ácido graso de 4 carbonos. Un ácido graso de 4 carbonos. Miren, otra vez la acetiltransacilasa lo que va a hacer es trasladar este ácido graso de 4 carbonos a la cetoacil sinteasa, ¿sí? O sintetasa. Ya está listo entonces aquí otra vez para recibir otro malonil, ¿sí? Ya está listo, como podemos ver en esta figura. Miren, recibe el malonil, se une con el butil y comienza otra vez el ciclo de reacciones. Reducción, deshidratación, reducción y en este caso el paso del ácido graso que está formando al lado del acetoacil sinteasa. Ya tenemos entonces ahora uno de 6 carbonos. En la siguiente va a adicionarse 2, 2, 2. Entonces, miren, en todo este proceso de síntesis solo ha ingresado un solo acetilcoenzima, ¿verdad? Miren, aquí en esta primera reacción, cuando se ha iniciado solamente un solo acetilcoenzima. El resto que va a ingresar, que se va adicionando de 2 en 2, se va a eliminar en esta reacción el CO2, van a ser donados por el malonil coenzima. Entonces, si nosotros queremos llegar finalmente a ácido palmítico que tiene 16 carbonos, entonces nuestra pregunta es, ¿cuántos malonil se va a utilizar?
Ahí lo pueden ver, entonces. ¿Cuántos malonil coenzimas se van a utilizar? Solo un acetilcoenzima se utiliza. Entonces, si nosotros tenemos aquí el palmitoil unido al ACP, que tiene 6 carbonos, lo hemos separado entonces, cada 2 carbonos ha sido donado por el malonil, ¿verdad? Y solamente es uno el acetilcoenzima. Tenemos dos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maloniles. Y entonces, si nosotros hemos puesto acá, que para la malonil coenzima se necesita, para la formación de cada malonil se necesita un ATP, entonces se van a gastar 7 ATPs. Otra pregunta. Para formar un ácido palmítico, ¿cuántos NADPs se van a utilizar? ¿Cuántos NADP se van a utilizar? ¿Estamos ahí, chicos? Acá tenemos uno en cada vuelta, aquí tenemos otro. ¿Cuántos NADP? ¿Cuántas vueltas está dando esto? ¿7 u 8? 7. Entonces, como en cada vuelta se genera, se necesitan dos, entonces va a ser 14, ¿verdad? 14, entonces, NADP reducido. Aquí tenemos entonces el balance que se necesita para formar el ácido palmítico. ¿Eh? 8 acetilcoenzima, 1 directamente como acetil, y los otros 7 que se van a convertir en malonil. 7 moléculas de ATP y 14 unidades de NADP. Ese es el balance. Entonces, más que ustedes recuerden en forma exacta las cantidades, es que vean, por favor, que se está necesitando mucha energía. O sea, por cada ácido palmítico que se necesita, se está gastando mucha energía. Se está gastando bastante, miren, NADP reducido. Entonces, ¿por qué les decía eso? Porque cuando uno consume fructosa en grandes cantidades, imaginemos una persona que le encanta tomar bebidas gaseosas en la noche, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar qué va a pasar con esa fructosa? Se va a convertir en ácido palmítico primero, luego se va a convertir, como vamos a ver, en triglicéridos. Pero ¿cuál es lo importante? Que va a gastar mucha energía. Si ha tomado toda la noche, entonces la célula va a estar formando ácidos grasos porque ha tomado en ese momento la glucosa o la fructosa y está siendo utilizado esta fructosa para formar grasa y se va a consumir demasiada energía. Por eso entonces mucha gente que consume bebidas gaseosas en la noche, al día siguiente amanece cansado. Tenemos la explicación ahora. La razón es porque se está utilizando mucha energía para la síntesis de este ácido palmítico. Eso es lo que nosotros queremos que recuerden. Y también, obviamente, como hemos visto, que se utiliza demasiado NADP reducido, que debe utilizarse más bien para otra función, ¿no? Como son los procesos de biosíntesis, por ejemplo, de glucosa, que ya vieron, si es que se necesita ácidos grasos, si necesita de repente algunos aminoácidos esenciales que la célula puede sintetizar, y sobre todo, como hemos dicho, por favor, para mantener reducido el glutatión. ¿Y para qué sirve eso? Para el mantenimiento de la membrana del eritrocito, para el mantenimiento o la estabilidad de manera general del eritrocito. Eso es, por favor, lo que tenemos que recordar de manera general. En esta figura simplemente estamos viendo lo que hemos revisado anteriormente, solo que con reacciones, para que veamos entonces que también la, la síntesis, en este caso del ácido palmítico, tiene 4 eventos, ¿no? Primera reducción, hemos hecho deshidratación, segunda reducción
y tiólisis. La tiólisis va a consistir entonces cuando se va a liberar del ACP el ácido palmítico. Como tenemos aquí unido, está al ACP, ya se ha formado el ácido palmítico, esta por eso se llama palmitoil. ACP, por acción de esta enzima entonces, que es la palmitoil tioesterasa, se va a liberar y vamos a tener listo ya sintetizado el ácido palmítico. ¿Cuál va a ser su destino? Nosotros podemos pensar que esto puede convertirse en energía, pero su destino va a ser unirse al glicerol para formar los triglicéridos, porque normalmente está formando demasiado ácido palmítico y el único camino que le queda entonces es convertirse en triglicéridos en el hígado y luego ser exportado. Veamos entonces algunas diferencias que hay entre la síntesis que hemos visto ahora de ácidos grasos y la oxidación. Primero, entonces, ¿cuál es el local celular de la oxidación? La matriz mitocondrial. ¿Dónde ocurre la biosíntesis? En el citosol. Hemos visto que las enzimas en la oxidación están separadas, ¿no? O aisladas, como hemos puesto aquí, y en cambio en la biosíntesis, el ácido graso sinteasa es un complejo multienzimático, varias funciones enzimáticas, pero un solo gen. Los cofactores en la oxidación, ya hemos visto, es NAD, FAD, niacina y riboflavina, ¿no? Y en la biosíntesis ahora estamos viendo que es el NADP reducido. El que va liberándose en este caso, en la oxidación, se va liberando aceticoenzima A, y en este caso, en la biosíntesis, más bien, tenemos un donador que es el malonilcoenzima A. El transportador de grupos acilo, hemos visto que en el caso de la oxidación es la coenzima A, de acuerdo de la activación, hemos visto que la activación es la unión del ácido graso a la coenzima A. Y en cambio aquí, en la biosíntesis que está unida a esta proteína, es la 4-fosfopanteteína. En la oxidación no se requiere ni CO2 o bicarbonato y citrato, en cambio en la biosíntesis sí. Para la primera reacción que hemos visto cuando el aceticoenzima se va a transformar en malonilcoenzima. ¿Cuándo ocurre la oxidación? Hemos visto en el ayuno. ¿Y cuándo ocurre la biosíntesis? En el estado bien alimentado, cuando hay una dieta rica en carbohidratos. Estas son entonces las diferencias entre la beta-oxidación y la biosíntesis de ácidos grasos. Cuando se ha formado ya el ácido palmítico, dependiendo de las necesidades que tiene la célula, se va a elongar, se va a alargar. Es decir, se van a formar ácidos grasos de 18 carbonos, si es que hay necesidad, o hasta de 20, pero generalmente es de 18. Es decir, a partir de ácido palmítico, el de 18 carbonos, ¿cómo se llamaba? Estiérico. Muy bien, ácido esteárico, ¿sí? De 18 carbonos. Y entonces esta elongación puede ocurrir en la mitocondria o en el retículo endoplásmico, como estamos viendo aquí en la célula, miren, en la mitocondria y en el retículo endoplásmico. Entonces, aquí estamos mostrando, por ejemplo, lo que ocurre en la mitocondria. Después que se ha formado el ácido palmítico, pues ácido coenzima, miren, tiene que activar, unirse a la coenzima. Luego, miren, va a pasar por una serie de reacciones que el donador, en este caso, de 2 carbonos, o sea, para que uno de 16 se convierta en 18, es el acetilcoenzima. Vean ustedes entonces, siempre ver la necesidad de niacina, ¿no? Y en forma de NAD, NADP. Y finalmente, miren, se va a condensar el acetilcoenzima y vamos a tener uno de 18. Entonces, en general, lo que hay que recordar aquí, simplemente que en la mitocondria, cuando se va a elongar, necesita de un donador de 2 carbonos, que es el acetilcoenzima. En cambio, no lo hemos puesto aquí en las reacciones, cuando se va a elongar en el retículo endoplásmico liso, el donador va a ser el malonilcoenzima. Ustedes pueden deducir entonces que si tenemos un ácido graso y 6 carbonos, y se va a adicionar el malonil, más 3 sería 19, pero no. En este caso, otra vez, ese CO2 que tiene el malonil en una de las reacciones va a ser eliminado y se va a formar uno de 18 carbonos, como el ácido esteárico. Entonces, resumen, cuando ocurre la elongación de los ácidos grasos, puede hacerlo en la mitocondria y retículo endoplasmático liso. En la mitocondria, el donador es el acetilcoenzima y en el retículo endoplasmático liso es el malonil coenzima A.
Del mismo modo, miren, el ser humano está capacitado para poder desaturar ácidos grasos, pero solamente un solo doble enlace puede colocar. No puede colocar más allá del carbono número 9. No puede hacerlo. ¿Sí? ¿Y dónde va a ocurrir esta desaturación? En la mayoría de células. Y va a ocurrir esto, miren, a nivel celular, en el retículo endoplásmico, que a veces también cuando se hace los extractos celulares, al retículo endoplásmico se le llama, como ustedes saben, microsomas, ¿verdad? Cuando están haciendo biología celular, así se le denomina, porque a veces aparece bastantes cuerpos cuando se ha hecho la extracción de la célula, y entonces a los microsomas están agrupados ahí en grandes cantidades en los microsomas del retículo endoplásmico. Por eso tiene este nombre también denominado microsoma. Pero mayormente esta desaturación, por las necesidades que hay, va a ocurrir en el hígado y el tejido adiposo. ¿Qué necesita para esto? Oxígeno, NAD reducido o NADP. Miren, igual para esa desaturación se sigue utilizando NADP o NAD, más y más niacina. Entonces aquí lo hemos puesto como reacciones, pero en realidad, miren, lo que va a ocurrir es un transporte de electrones. Lo que estamos poniendo aquí es la membrana del retículo endoplasmático liso o la membrana microsomal, vean ustedes. Y ahí, en esta membrana, existen entonces estas proteínas con sus cofactores para que realicen el transporte de electrones, muy parecido a la cadena respiratoria. Bueno, la cadena respiratoria tiene mucho más. En este caso solo hay tres. ¿Cuáles son? El NAD, citocromo B5 reductasa, cofactor FAD, la citocromo B5 que tiene como cofactor al fierro y la desaturasa que también tiene como cofactor al fierro. Entonces, miren, para este flujo de electrones, el que va a donar es el NADH o también, como hemos visto aquí, puede ser también el NADP. Depende entonces del tejido. Pero cuando empiece el transporte de electrones, cada uno de ellos se va a reducir hasta que finalmente, miren, tenemos aquí el ácido esteárico, otra vez siempre eh, activado, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Unido a la coenzima A. Y en esta última reacción, la desaturasa entrega un electrón en la posición 9, miren, 1 más 7, 8, 9, y convierte el ácido esteárico en ácido leico, en este caso leico enzima, y se ha formado entonces el doble enlace en esta posición B. Lo mismo puede hacer entonces con el ácido palmítico. Puede colocar ese doble enlace en posición número 9. ¿Listo? Entonces, ¿dónde ocurre esa desaturación? En el retículo endoplásmico liso. Retículo endoplásmico liso, y es un transporte de electrones cuyos donadores de electrones pueden ser el NAD reducido o el NADP reducido. ¿Estamos bien? ¿Y dónde participa el oxígeno? Ahí está, miren. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que éste reciba también electrones en forma de átomos de hidrógeno y se convierta en agua. Esa va a ser la participación entonces del oxígeno. Del mismo modo, miren, el organismo humano puede sintetizar algunos ácidos grasos omega 3, pero no lo puede hacer directamente. Como he señalado, solamente puede colocar los dobles enlaces en posición 9. Para que pueda formar ácidos grasos poliinsaturados, tiene que tener como precursores, como hemos señalado, a los ácidos grasos esenciales. Aquí tenemos entonces el ácido linoleico, que es omega 6, y el ácido linolénico, que es omega 3. Miren, aquí hay una serie de enzimas que los hemos puesto de manera resumida: saturasa, elongasa, saturasa, para formar, miren, a través de estas tres reacciones a partir del ácido linolénico, el ácido eicosa pentenoico, EPA. Y luego, miren, algunas de ellas o muchas de ellas pueden seguir este curso de reacciones: elongasa, otra elongasa, una desaturasa, y finalmente formar el DHA, el ácido docosa hexaenoico de 22 carbonos y 6 dobles enlaces. Y en el otro caso, la familia omega 6 del ácido linoleico, miren, a través de estas serie de reacciones enzimas, va a formar el ácido
el ácido araquidónico. ¿Estamos bien? El ácido araquidónico. Entonces, estos tres ácidos grasos poliinsaturados son muy importantes. ¿Por qué son importantes el EPA y el DHA? ¿Por qué es importante el ácido araquidónico que tiene 20 carbonos? Vamos a ver entonces que a partir de ácido araquidónico se van a formar las prostaglandinas, tromboxanos, prostaglandinas y leucotrienos, que tienen funciones importantes, como vamos a ver. El EPA y el DHA hemos visto que forman parte de las membranas celulares. ¿Pero qué membranas? ¿Qué membranas? Ahí estamos mostrando. Las vainas de mielina. Que hemos dicho entonces, mientras más dobles enlaces, entonces aquí va a haber un giro, de tal manera entonces que cuando van a conformar la membrana de la mielina, estos prácticamente van a estar amarrados, así lo vamos a decir. Y va a ser bastante estable. Es decir, esta bicapa lipídica va a ser muy difícil que se pueda desarmar o que se pueda desestabilizar. Y eso se necesita, entonces, como hemos señalado, que esta mielina esté conformada de manera muy estable para que cuando ocurre la transmisión del impulso nervioso que es saltatorio, pueda hacerlo entonces a la velocidad que se necesita, para que la información, el estímulo que ha llegado a la soma neuronal, pueda llegar en forma inmediata entonces a la otra neurona. Ya sabemos que entonces en los procesos de desmielinización, si se pierde alguna de estas células, entonces la transmisión del impulso va a demorar, porque tiene que avanzar de a poquitos, ¿verdad? Ya no se va a realizar de forma saltatoria. Eso va a ser el peligro entonces cuando se va a perder la mielina. Entonces, por eso es muy importante que se sintetice el ácido eicosapentaenoico de 20 carbonos, 5 dobles enlaces, y el DHA de 22 carbonos y 6 dobles enlaces. Vamos a ver en la parte final, entonces, las funciones que tiene el ácido araquidónico como precursor de las moléculas que hemos señalado, prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos. Los triglicéridos, una vez que se han formado los ácidos grasos en grandes cantidades, miren, se van a sintetizar los triglicéridos. ¿Dónde se va a realizar? Si esta síntesis está ocurriendo en mayor cuantía en el hígado, ahí se van a terminar de armar. En el hígado, también en el tejido adiposo. En el tejido adiposo más bien va a llegar ahí los ácidos grasos y van a introducirse incluso en forma de monogliceros y ahí se va a terminar de armar. Y en la mucosa intestinal. Entonces, en mayor cuantía, la biosíntesis de triglicéridos va a ocurrir en el hígado. Sin embargo, miren, el intermediario que se necesita para que se inicie la síntesis de triglicéridos es el glicerol 3-fosfato. Y este glicerol 3-fosfato puede tener dos fuentes, dependiendo del tejido. Por ejemplo, en hígado, riñones, intestino, tejido adiposo pardo y glándula mamaria, cuando ocurre la lactancia, va a sintetizarse el glicerol 3-fosfato a partir del glicerol y va a utilizar aquí energía, miren, se va a gastar energía para formar el glicerol 3-fosfato. Entonces, ¿por qué estamos poniendo otra vez energía? Miren, porque en la síntesis de ácidos grasos se ha gastado energía, ¿verdad? Ahora miren, cuando ya se van a armar y van a convertirse o se van a unir los ácidos grasos al glicerol, también se va gastando energía. O sea, por cada molécula de glicerol 3-fosfato que se va a necesitar en el hígado para la síntesis de triglicéridos, se gasta otra molécula de ATP. Y también, por ejemplo, en el músculo, o sobre todo en el tejido adiposo blanco, ese glicerol 3-fosfato viene de la dihidroxiacetona fosfato con utilización otra vez, miren, de niacina. Ya ustedes recuerdan de dónde o de dónde viene la dihidroxiacetona fosfato, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿De dónde viene la dihidroxiacetona fosfato? ¿En qué vía está? Glicólisis y Muy bien, entonces la vía glicolítica. Entonces, cada tejido tiene especificidad para formar este intermediario importante para la síntesis de triglicéridos, que es el glicerol 3-fosfato. Pero quiero que recuerden, por favor, como hemos visto anteriormente, la necesidad de energía, la necesidad de niacina. Otra vez. Una vez que se ha formado el glicerol 3-fosfato, miren, viene ya la participación de estas enzimas, coenzimas sintetasas o tioquinasas que van a ir introduciendo el ácido graso en posición 1 y en posición 2.
para conformar lo que se llama el ácido fosfatídico. Este ácido fosfatídico, como vamos a ver, tiene dos caminos. Uno, convertirse en triglicérido, y otra, convertirse en fosfolípidos, como vamos a ver el día lunes. Entonces aquí, cuando se va a convertir a triglicérido, fíjense, se va a eliminar el fosfato por acción de una fosfatasa, se va a formar el diglicérido o diacilglicerol, y luego otra vez la cicloxima sintetasa va a introducir el tercer ácido graso para formar el triglicérido. Recordemos, por favor, que se va a gastar mucha energía porque estos triglicéridos que se han formado en el hígado van a tener dos caminos. Eso quiero que lo recuerden, por favor. Uno, quedarse ahí almacenándose y van a determinar en el tiempo lo que se llama hígado graso, o hepática, y lo otro es que se van a exportar. O sea, el hígado va a hacer el esfuerzo de que estos triglicéridos se exporten. Van a formar, se van a ir juntando, van a ver los triglicéridos para formar un tipo de lipoproteínas que se llaman las VLD. Ese es el objetivo de las lipoproteínas. ¿Cuál es el objetivo de las lipoproteínas? Exportar, transportar a los dos ácidos grasos totalmente, perdón, a las dos grasas totalmente hidrofóbicas. ¿Quiénes son? Los triglicéridos y el colesterol esterificado. Entonces el hígado va a hacer esfuerzo, sintetiza los triglicéridos, pero los va a tratar de exportar. Lo que quiere decir entonces que si se está acumulando el triglicérido en el hígado, estamos consumiendo demasiados carbohidratos. Eso es lo que se llama entonces el hígado graso. Es una enfermedad que se caracteriza por acumulación de ácidos grasos y triglicéridos en las células hepáticas. También se le llama esteatosis hepática. Y si no, cuando hay un proceso de inflamación, porque ya se va acumulando más, crece muy grande el hígado, ahí se va a denominar esteatohepatitis, porque ya va a haber un proceso inflamatorio. ¿Cuál es la principal causa? El hígado se vaya llenando de grasa. Bueno, en nuestras épocas, como estamos señalando, entonces es el consumo excesivo de carbohidratos. Otra vez, miren, estamos colocando lo mismo, ¿sí? Para que quede claro que a partir de carbohidratos, como la glucosa que viene de los almidones que comemos en exceso, si va acompañado de productos que son ricos en fructosa, el destino entonces, primero formar el ácido palmítico, luego, como veis, unirse al glicerol o el glicerol 3-fosfato, formar triglicéridos que se van a ir acumulando en el hígado, determinando esta enfermedad que se llama hígado graso o esteatosis hepática. Pero en el tiempo, miren, se puede observar las gotas de grasa grandes, producto de la acumulación de triglicéridos. Se hace una biopsia y se puede notar entonces estas grandes gotas de grasa. Y cuando ya hay bastante acumulación de grasa en el tejido adiposo, en una ecografía se puede ver las diferencias, ¿no? Ahí tenemos entonces un hígado normal con su color y su consistencia, rojo vino, duro, un hígado lleno de grasa, brillante, amarillento, blanco. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Sobrepeso, obesidad, diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y el sexo femenino, que también estimula el estradiol a la síntesis de ácidos grasos. Todo ello tiene un proceso. De ser un hígado normal, cuando pasa a hígado graso, que se llama esteatosis hepática, hay un crecimiento, obviamente, del hígado, ¿no? Y las diferencias entonces en cuanto a color y consistencia, luego pasa a un estado inflamatorio, que sería el esteatohepatitis, y puede conducir finalmente a cirrosis. Se va a ir entonces poniéndose fibroso el hígado. Entonces, si uno alcanza un porcentaje de 15 a 20% de cirrosis, va a ser difícil la recuperación. O si no, también puede terminar y convertirse en cáncer. Eso es así, entonces, el proceso que se sigue. Obviamente, para esto puede durar años, ¿no? O en algunos casos puede ser algunos meses, depende de la genética
que tenga la persona o el paciente. Muy bien, entonces, por hoy día hemos culminado.